vamos a hablar en este día, en esta mañana, acerca de este Jesucristo, la manifestación en carne de Dios, Cristo, como la ofrenda perfecta o la obra perfecta de Dios. La obra de la redención requería un cordero perfecto y que ese cordero fuera sacrificado por los pecadores. Debía ser un hombre perfecto. Jesús, el Cordero de Dios, en la Escritura lo dice, que en él no hubo maldad, no hubo engaño en su boca. Aunque fue agredido, no respondió con agresión. Aunque fue blasfemado, el Señor no respondió con ninguna palabra, sino que él se entregó a sí mismo por el pecado de todos nosotros. Amén. Este Jesús, el Cordero de Dios, santo, perfecto, sin mancha y preparado para todos nosotros. Entonces Jesucristo comenzó su ministerio con una meta fija, predeterminada, de tener que ir a morir por todos los pecadores. Cuando el Señor comenzó su ministerio, y digo lo que citamos ahora en Lucas capítulo 4, que en ese momento se estaba manifestando el favor de Dios para los hombres. Lucas 4, versículo 18, lee el Señor del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Desde ese momento que Jesús comienza su ministerio, ya él sabía que su meta era no solamente hacer los milagros, no solamente hacer estas señales, sino principalmente llegar hasta la cruz del Calvario para entregar su vida por expiación de todos los hombres. Amén. La pregunta acerca de ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? El Señor le hace esa pregunta a sus discípulos en Mateo 16. Y Él les dice, los toma a todos y les empieza a hablar y a preguntar. Y les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Seguramente era una pregunta que estaba circulando. Bueno, ¿quién es este? El Señor hacía milagros y la gente se preguntaba, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este Señor? ¿Cómo tiene poder para hacer estas obras? ¿Cómo tiene sabiduría para enseñar de esta manera? Nicodemo le dijo, Señor, sabemos que eres enviado de Dios, que vienes de parte de Dios, porque si no fuera así, no pudieras hacer las cosas que haces. Preguntaba a la gente, ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este hombre que los demonios también se sujetan a su palabra? Así es que era una pregunta que estaba en el diario de la gente. Bueno, ¿y quién es este Señor? ¿Quién es Jesús? Pero no conocemos, decía la gente, a su madre, no se llama María, y no conocemos a su padre, José el carpintero, no están sus hermanos entre nosotros. Pero de todas maneras, aunque sabían dónde vivía, aunque sabían quiénes eran sus padres, la gente no sabía quién era Jesús. ¿Cómo es posible que es capaz de hacer las cosas que hace? Si es que el Señor le hace la pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Así es que decían unos, bueno, por ahí dicen que eres Juan el Bautista. Juan el Bautista ya había muerto, o sea que la gente pensaba que el Señor era Juan el Bautista resucitado. Otros dicen que eres Elías. Otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. O sea, lo que circulaba en medio de la gente era que Jesús era, sí, por supuesto, superior a los demás. Es quizás un profeta. Es quizás alguien que hace milagros y alguien que dice palabra de Dios.
Hoy en día también la gente desconoce acerca del Señor Jesús. Y la gente se pregunta, ¿quién es este Jesús? Que tiene a tanta gente en todo el mundo por tantos años reuniéndose en grandes estadios o en cuevas pequeñas, que tiene a la gente reuniéndose en lugares cálidos o en lugares fríos, y un día como hoy alrededor del mundo se están celebrando fiestas como estas para el Señor Jesús, y la gente se pregunta, ¿quién es ese Señor que puede hacer reunir toda esta gente? No hay ningún otro sobre la faz de la tierra que a lo largo de la historia haya tenido a la gente metida en hacer actividades en pro de esa persona, ¿verdad? No hay nadie. ¿Quién es Jesús? Muchos lo desconocen, muchos no saben quién Él es. Hoy en día circulan creencias respecto de Jesús. Y hay mucho evangelio, pero hay mucho evangelio torcido también. Y hay muchos que creen que Jesús es un profeta. Hay muchos que creen que fue una persona de mucha importancia, muy estudioso, hasta lo han mandado, dicen que hasta estudió en el Oriente, dicen que se fue para África, bueno, dicen tantas cosas, que él aprendió en algún lugar y después vino y predicó y enseñó lo que ya había aprendido de otras personas, y creen que es un maestro, un profeta, pero no más para ahí. Otros creen que Jesús era un hombre tan bueno, que Jesús era un hombre tan justo, que Dios lo adoptó como su hijo. Es una creencia. No sé si ustedes lo habían escuchado. El adopcionismo. Y creen que Jesús era tan bueno y tan especial y que no había ninguno como Él sobre la tierra, que Dios entonces pasó sus ojos sobre la tierra, lo descubrió y lo adoptó. Y entonces lo envió a hacer un ministerio. Claro que la Escritura nos dice a nosotros que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea que no había ninguno sobre la tierra, ni desde el comienzo, desde Adán hasta Jesucristo, no había ninguno que fuera digno de ser hijo de Dios. Todos pecaron, todos estaban apartados en sus caminos. Así es que Jesucristo no fue un hombre bueno que Dios haya adoptado. Otros creen que Jesús es un Dios pequeño, que hay un Dios grande, Jehová, y que hay un Dios pequeño, Jesús. Y que este Jesús entonces se manifestó en carne. El Dios pequeño o el Dios inferior se manifestó en carne para salvar a la humanidad. Hay otros que creen que la manifestación de Jesús no fue una manifestación real en carne y hueso, sino que creen que la manifestación de Jesús fue una teofanía, o fue una manifestación de Dios en una forma angelical. Pero si fuera así, que es lo que predica, por ejemplo, el gnosticismo, si fuera así, entonces la obra de Jesucristo, la vida de Jesucristo, hubiera sido una completa farsa, porque la Escritura nos dice a nosotros que Jesucristo se cansó, que Jesucristo durmió, que Jesucristo comió, que Jesucristo bebió, ¿verdad? Si Jesucristo no hubiera sido hombre, sino que hubiera sido una manifestación angelical, entonces Jesucristo no hubiera tenido estas necesidades naturales, sino que simplemente las hubiera fingido. Pero Jesucristo no es una manifestación angelical. Nosotros creemos lo que enseña la palabra de Dios. Aleluya.
que Jesús es este único Dios que existe eternamente desde antes de la fundación del mundo, pero que este Dios único, que es todopoderoso, que es omnisciente, que es eterno, que en todo lugar está omnipresente, este Dios decidió manifestarse en carne para salvar a su creación. ¡Aleluya! Amén. Que Dios se humilló para habitar en el campo natural. Y vamos a leer en Filipenses capítulo 2, porque el apóstol Pablo habla acerca de esta manifestación, de esta humillación de Cristo. Y él dice, en el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, pero no es que haya habido un segundo en forma de Dios en el cielo que se hubiera humillado, sino que es el único Dios que siempre ha existido, que decidió manifestarse. Dice, y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. O sea que Dios, el ser supremo más grande que existe, decidió humillarse, y esa humillación, esa manifestación, entonces es el Hijo de Dios. Amén. Y estando en esta condición de hombre, vivió como los hombres en su forma natural. Jesucristo es hombre perfecto, hermanos. Amén. Jesucristo es hombre perfecto. Amén. Entero. Él no fingió nada. Todo lo que nos dice la Escritura, que el Señor sufrió, padeció, digamos, hablando de su sacrificio. Si Jesucristo no hubiera sido un hombre perfecto, entonces simplemente sería una obra de teatro, como tantos hacen durante la Semana Santa. Esos actores se visten de una forma similar al antepasado y imitan lo que Jesucristo debió haber padecido. Y por eso a mí no me gustan esas películas, porque Cristo de verdad sangró, Cristo de verdad fue lacerado, Cristo de verdad fue golpeado, Cristo de verdad le arrancaron las barbas con la mano. Jesucristo de verdad sufrió. No fue una obra de teatro del Señor Jesús, no, Él de verdad sufrió. Todas las condiciones naturales estaban en Jesucristo, y todas las necesidades naturales de Cristo el Señor las tuvo. Cristo no fue una farsa. Él fue el hombre perfecto para pagar el sacrificio perfecto para hacer a los hombres perfectos. Él presentó la ofrenda por el sacrificio para el hombre hacerlo perfecto. Entonces vamos a recordar en esta hora y vamos a mirar por la palabra acerca de este Jesucristo y de esta perfecta humanidad del Señor Jesucristo. Dice la Escritura que en Juan capítulo 19, hablando de la crucifixión y hablando específicamente del momento cuando el Señor muere, dice la Escritura en el Evangelio según Juan, que como ya se hacía tarde, entonces los soldados partieron, quebraron las piernas de los dos ladrones que estaban al lado y lado del Señor, pero que cuando llegaron a Jesús, versículo 33 de Juan capítulo 19, dice, cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió, ¿qué? Alguien que me diga duro, ¿qué salió? Sangre y agua. Sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. ¿Quién lo vio? Juan. Juan fue el único de los discípulos que estuvo pegado a la cruz. No le importó
que pudiera ser víctima también de atropellos o de la misma muerte. Juan fue el único que estuvo ahí, los otros le miraban de lejos. Los otros estuvieron viendo el sacrificio de lejos, pero Juan fue el único que estuvo ahí porque él quería también convertirse en este testigo de la experiencia de Cristo para transmitirlo, y por eso lo tiene registrado aquí en el Evangelio según Juan, como el Señor cuando muere fue atravesado y de su costado salió agua y sangre, los elementos que salen naturalmente del cuerpo de un ser humano. Y después él en su epístola, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, versículo 6, vuelve a tomar el tema para hablar del testimonio del Espíritu y dice: este Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, oiga bien, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y es importante el hincapié que hace, es importante cómo el apóstol hace énfasis en que Jesucristo vino no solamente en agua, sino en agua y en sangre, porque él está dando ese testimonio de que Jesucristo fue hombre perfecto, porque tenía que ser un hombre perfecto quien diera la vida por el pecado de todos. Tenía que ser un hombre perfecto, tenía que ser un hermano nuestro para poder dar su vida. No había otra forma de redimir. En la redención había la forma de rescatar. Redimir significa rescatar. La forma de rescatar a un pariente que estaba en esclavitud era mediante un pariente cercano. No podía ser alguien lejano, tenía que ser un pariente cercano. Y por eso es que Dios se manifestó en carne, para siendo nuestro pariente, siendo nuestro hermano mayor, Él entonces diera su vida en rescate por nosotros. Si Jesucristo no hubiera sido hombre perfecto, el primero que hubiera puesto el grito en el cielo hubiera sido Satanás. Hubiera hecho lo que pudiera suceder, o lo que sucede más bien en las cortes, en un tribunal, cuando hay un abogado que está acusando y dice algo que está en contra de la ley, o hace algo que está fuera de base, entonces el abogado que está defendiendo tiene la capacidad de levantarse y dar una objeción, ¿verdad? Que así sucede. Una objeción. Porque lo que se está diciendo está fuera del lugar, o no compete al caso, o se está pisando en terreno que no le compete a esa persona. Y levanta la objeción, y así fuera verdad, el juez tiene que concederle la objeción. Así hubiera sido con Satanás. Satanás pudo haber objetado y haber dicho: esto no está bien, delante del juez. Dios, esto no está bien. Jesucristo no puede rescatar a la humanidad porque sencillamente no es hombre perfecto. Así es que no se vale. Está fuera de las leyes o fuera de las normas del juego, como decíamos la primera vez. Así es que tenía que ser un hombre perfecto. Y este Jesús, en su perfecta humanidad, que hasta en su muerte se atestigua aquí en la carta del apóstol Juan, de su cuerpo salió agua y sangre. Era perfecto en carácter. El escritor de los Hebreos dice en el capítulo 7, si gusta leer conmigo, hablando de este carácter del Señor. Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía. No nos convenía ningún otro, sino este, Jesucristo. Nos convenía. ¿Por qué? Porque este sumo sacerdote, santo, dice. ¿Qué más dice? Inocente. ¿Qué más dice? Sin mancha.
¿Qué más dice? Apartado de los pecadores. ¿Y qué? Y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes. Lo que está haciendo el escritor, está comparando, haciendo un paralelo entre los sumos sacerdotes según el orden de Aarón y este sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Los sacerdotes según el orden de Aarón debían todos los días traer sacrificios en el altar. Trate de poner esa fotografía en su mente de los sacerdotes todos los días trayendo ofrendas, y el sumo sacerdote cada año trayendo una ofrenda por el pecado. Cada año tenía que entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo a traer sangre no propia, sino de un animal inocente, y echar esa sangre allá en el lugar santísimo, y se repetía año tras año, año tras año, porque no era como este Jesucristo. Dice, no tenía necesidad como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, ¿cuántas veces dice? Una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así es que tenemos a este Jesús que es perfecto en carácter, perfecto en todo el sentido de la palabra, que nunca hizo pecado, que Dios lo hizo a él pecado por causa nuestra. Hermanos, es que cuando uno considera esto, Jesús no debió haber muerto, porque Jesús era santo, era perfecto, era inocente, no tenía maldad en su boca, no tenía pensamientos malos, no tenía acciones malas. Él no debió haber muerto. Los que debieron haber muerto éramos nosotros. Nosotros debiéramos hoy estar todavía en nuestros delitos y pecados. Nosotros hoy debiéramos estar muertos en cuanto a nuestra relación con Dios. Nosotros hoy debiéramos estar perdidos y no reunidos en este lugar. Nosotros debiéramos estar apartados del Señor, porque esa era nuestra condición. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aleluya. ¿Quiere darle un aplauso al Señor en esta hora y decirle gracias, Señor, porque aunque no tenías que morir por mí, te ofrendaste a ti mismo? Nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él mismo ofrendó su vida. Así es que Jesús, perfecto en carácter. En el capítulo 10 de Hebreos, versículo 1 dice, y vamos a mirar estos versículos un poco más detenidamente para que usted pueda analizar, entender este Jesucristo perfecto. Versículo 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, Israel sabía que cada sacrificio que ofrendaban, que cada año que entraba el sumo sacerdote al santuario, era simplemente mirando hacia atrás, mirando hacia sus pecados pasados, pero no podía hacer nada en absoluto por su futuro. No podía hacerlos perfectos. O sea, ellos sabían, se acercaban y sabían, aquí nos veremos el próximo año. Ellos sabían que el próximo año tendrían que volver de nuevo a ofrecer el sacrificio. 2. De otra manera, cesarían de ofrendarse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados.
Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último. Lo primero es la imperfección de los sacrificios para establecer lo perfecto. Lo último, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, leamos todos juntos este verso, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aleluya. O sea que los sacerdotes día tras día, el sumo sacerdote año tras año, ofrecían, sacrificaban de toros y machos cabríos para pagar de alguna forma por el precio, depositando la culpa del pueblo en el animalito aquel, la culpa de todo el pueblo, pero no podían hacerlos perfectos. Se requería un nuevo sacrificio el siguiente día, se requería un nuevo sacrificio el siguiente año, y moría el sumo sacerdote y se levantaba el siguiente y volvía de nuevo, año tras año, año tras año. No había forma de que estos sacrificios hicieran perfectos a los que se acercaban. Pero Jesucristo, la ofrenda perfecta, con un solo sacrificio. Hermanos, es que pensar en Jesucristo es lo más hermoso, es lo más grande. Con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Cuando la obra está perfecta, se puede descansar. Hagan de cuenta ustedes, hermanas y hermanos, que ustedes envían a alguna persona a hacer un trabajo en su casa, a limpiar, por ejemplo, hermanas. Usted le dice a alguien que por favor le limpie el piso de su casa. Y esa persona dice, bueno, está bien, ¿cómo quiere que lo limpie? Usted le dice, así, va a usar este detergente, va a usar este trapeador, y va a empezar de aquí hasta allá, y se va a demorar más o menos tanto. Bueno, listo, y quedan así. Y usted se va, tiene que hacer unas diligencias, y cuando usted llega, usted encuentra que el trabajo no quedó bien hecho. Pero usted, como es prudente, entonces no le quiere decir nada a esa persona. ¿Y qué es lo que usted empieza a hacer? Cuando la persona se va o está por ahí ocupada en otras cosas, usted empieza mirando, ojalá que no me mira, y empieza a recoger acá, y empieza a recoger allá, y después, cuando menos se da cuenta, está otra vez trapeando lo que ya había trapeado el otro, porque no quedó perfecto. A menos que usted haga el trabajo, no queda el trabajo perfecto, ¿verdad? Como a usted le gusta. Siempre que uno manda a alguien, uno siempre le va a ver peros. Y por eso generalmente hacemos las cosas. Nos cuesta delegar, nos cuesta decirle a la gente, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, porque uno sabe que no le va a quedar como a uno le gusta, ¿verdad? Y se ríen porque así es. Así es. Ahí los esposos, ahí caemos también. De pronto, si no nos dicen mucho es porque ya sabe cómo es que está quedando las cosas en la casa. Así es
la obra del sacrificio. Año tras año venía un sumo sacerdote, y si moría se levantaba el nuevo y hacía el sacrificio, pero no quedaba bien hecho. No había perfección, no los hacía perfectos. Se hacía lo que podía dar la medida del hombre. Solamente ofrendar de esa forma para cubrir mientras llegaba el momento, porque era la sombra de lo que iba a venir. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces el dueño de la casa vino a hacer el trabajo que solamente a él le queda perfecto. Y él se manifestó en carne y él mismo dio la ofrenda perfecta para que nosotros pudiéramos ser hechos perfectos. Aleluya. Se requería entonces un hombre perfecto para que esa ofrenda fuera perfecta. No podía ser un buen hombre, como decían los que predican el adopcionismo. No podía ser un buen hombre. La Biblia menciona de hombres que Dios los veía justos, como Noé, como Job, por ejemplo. Y miraba a otros también. Dijo de Juan el Bautista, por ejemplo, el Señor dijo: entre los nacidos de mujer, ninguno como Juan. O sea, el Señor lo ubicó a él en una posición muy alta. Claro que después dice que de allí en adelante todos iban a ser mayores que Juan. Pero de todas formas, Juan no pudo dar una ofrenda, porque ni siquiera para su propia vida podía darla. Ninguno de los que el Señor vio justos o santos en la antigüedad, o cuando la Biblia dice perfectos, no se refiere a una perfección de la santidad como Dios. Se refiere a que andaban en el camino de la perfección. Se refiere a que andaban en el temor de Jehová, pero nunca perfectos. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El único que podía hacer la obra es este perfecto. Así es que esta ofrenda perfecta es esta ofrenda que ya no requiere otro sacrificio. Hermanos, aquí estamos nosotros en este día, como dice la Escritura, para ofrecer sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, porque ese es nuestro culto y lo hacemos de forma inteligente y voluntaria, ¿verdad? Hemos venido a ofrecerle al Señor culto, pero no sacrificio por el pecado. No hay forma de cantarle al Señor tan bonito, ni tampoco hay una ofrenda de dinero tan copiosa que pueda pagar por los pecados de los seres humanos. No hay acción que dé méritos, no hay limosnas que se puedan dar, no hay absolutamente nada que pueda apoyar esta idea de que con lo que uno haga puede ganarse la salvación. El apóstol Pablo dice: mas vosotros sois salvos por gracia, aleluya, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, o sea, no viene de usted, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y mucha gente se gloría de las cosas que puede hacer. Se justifican a sí mismas. Es que yo voy seguido al culto. Es que yo soy el que más ofrenda o el que más diezma. Yo soy esta persona que más ayuda a los pobres y a los necesitados. Y de pronto usted es uno de ellos y quiere apoyar su justicia en las cosas que usted hace. Pero la noticia para este momento es que usted no tiene que hacer absolutamente nada para sus pecados. Dios no le pide nada, porque no hay nada que usted pueda dar. No hay nada. Portarse bien, ser un ciudadano de altura, ser una persona responsable, ser un buen padre, ser una buena madre, ser un buen hijo. Nada de eso soluciona el problema del pecado. Ser una persona diligente en la iglesia, ser una persona que ayuda y que evangeliza, ser una persona que predica, eso no ayuda en nada
con el problema del pecado. No hay nada que el hombre pueda hacer. Lo único que sirvió fue la ofrenda perfecta del hombre perfecto. La pregunta es, ¿tú quieres recibir a Jesucristo, a esa ofrenda perfecta por tus pecados? Puedes llegar a entender, a comprender en esta hora que no hay nada que tú tengas que a Dios le supla o le valga por tus pecados. No hay absolutamente nada. Así es que este hombre perfecto, Jesucristo, que no fue una teofanía, que no fue un hombre bueno, sino que fue un verdadero hombre, un hombre perfecto, fue el único que dio la ofrenda perfecta. Se requería esto para que nosotros pudiéramos ser hechos perfectos. Pero ser hecho perfecto no significa que no cometemos errores. No, significa que estamos nosotros cubiertos bajo la obra de Jesucristo. Bajo la obra de Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo, Dios lo ve justificado. El que está vestido de Cristo, Dios lo ve inocente. A quien sobre se ha invocado el nombre de Cristo, que está revestido de Cristo, por delante y por detrás me cubriste y sobre mí pusiste tu mano. El que está metido en Cristo es esta persona que ha recibido este mensaje de salvación, que ha recibido esta ofrenda, que la ha valorado, que la ha aceptado, que la ha reconocido, que ha tomado esa iniciativa de, al escuchar el evangelio, decirle al Señor: Señor, gracias por tu obra, porque de no ser por ella estaría yo perdido en mis pecados, y alabarle porque solamente Él merece. Es en esa actitud de una persona que ha recibido el evangelio y que cree en el evangelio que Dios la ve perfecta. Estando persuadido de esto, hermanos, nosotros en Cristo tenemos el éxito, tenemos la gloria asegurada. Tienes la gloria asegurada. Digamos gloria a Dios. ¿Les prendo el aire o ya se están durmiendo? ¿No están bien? Digamos gloria a Dios. Aleluya. Tenemos el éxito asegurado. Y el que tiene estas promesas se purifica a sí mismo, así como también Él es puro. Pero tenemos esto asegurado. En el cielo, hermanos, hay una morada para todos nosotros, ¿verdad? Allá está mi lugar. Mi lugar no está aquí en la tierra, hermanos. No nos podemos nosotros enfocar tanto. Yo estaba hablando con una persona en estos días. Está tan metida en las cosas de esta tierra. En estos días me decía, ayer o antier me decía, está tan metida en las cosas de esta tierra. No tiene tiempo para buscar de Dios, porque trabaja todos los días de lunes a domingo. No tiene tiempo para agradecerle, no tiene tiempo para buscar del Señor. Es una persona que ha hecho raíces en esta tierra y que las raíces lo están jalando hacia abajo. Pero lo que dice el Señor es poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hermanos, Jesucristo es el que pagó el precio por nuestra salvación, y Él es nuestro hermano que se fue adelante. Él está ya en la gloria, sentado en el cielo, esperando que nosotros vayamos y estemos con Él. Pero hay algo que te jala y que te chupa hacia abajo, que te detiene, que te tiene amarrado aquí en la tierra, y tú necesitas liberación, liberarte de eso. En este día puedes ser liberado. Así me digas, llevo, hermano, tantos años en el evangelio, llevo tanto tiempo bautizado, llevo tanto tiempo leyendo la palabra, y seguro hasta la lee más que el pastor, pero hay algo que lo tiene usted jalado hacia abajo, mientras que en la iglesia tienes que ir para arriba. ¿De qué te ha servido la obra de Cristo? Nosotros sin Cristo nada somos.
hablando de Jesucristo como la ofrenda por el pecado. Claro, Dios bendice, Dios provee, Dios da en abundancia, Dios da. Pero también le da a los impíos. Los impíos también tienen negocios, los impíos también tienen casas, los impíos también tienen educación. Y la iglesia también tenemos. O sea, Dios bendice allá y Dios bendice acá también. ¿Verdad? ¿O es que todo lo de los impíos es robado? No, Dios da. Dios bendice. Hermano, nosotros damos gracias a Dios porque Él nos da. Pero nosotros comemos hoy y los pecadores también comen hoy. Y hace salir el sol sobre justos e injustos. Y si llueve, llueve sobre buenos y sobre malos. O sea, Dios en su misericordia reparte y da según la capacidad que tenga de administrar la vida a esa persona. Pero lo que el Señor solamente le ha aplicado, que Él ya murió, el Señor Jesús, por todos los hombres, pero esta salvación aplica a los que creen en el Señor, a los que han puesto la entera confianza en Jesucristo. Si es que allá se están muriendo unos en el mundo llenos de bendición de Dios, pero se están consumiendo en sus pecados, y cuando venga Jesucristo, Él se va a llevar es a los que son suyos. ¿Eres tú de Cristo o no eres de Cristo? Tú no le puedes decir al Señor cuando Él venga por la iglesia, no le puedes decir: Señor, pero nací en un hogar cristiano. Señor, pero yo evangelizaba y predicaba. Sí, pero no recibiste este evangelio como debía ser. No te entregaste a mí, le va a decir el Señor. O le va a decir como Él dijo en su palabra: apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Se estaban justificando a sí mismos. Aquí la justificación es solamente en Jesucristo. Solamente en Él. Y saben, hoy es día de salvación, hoy hay salvación aquí en esta casa. Hoy está el Señor aquí en medio de nosotros, diciéndonos, hablándonos, que creamos en Él, que creamos en que Él no fue simplemente una persona buena, sino que Él es el Dios de la gloria que se manifestó en carne, que no fue un segundo, no, sino que fue el dueño del universo, el más grande, que se manifestó en carne por amor a nosotros y dio la ofrenda perfecta por el pecado. Bendito el Señor Jesús. Yo te quiero invitar a que estés en pie en este momento y vamos a reflexionar y vamos a hablar con el Señor. ¿Quién es Jesucristo? Para ti, ¿quién es Jesucristo? Y de pronto hasta hoy has estado tú debatiendo y pensando, pero ¿verdad quién es Jesús? Es una persona de la cual se habla mucho y se predica mucho, pero ¿quién es Jesús? Jesucristo es la ofrenda perfecta del hombre perfecto para hacernos perfectos. O sea, Él es el que lo llena todo. Él llena todo vacío del corazón. Él llena y satisface toda necesidad de la vida. La necesidad de estar en paz con Dios. ¿De qué sirve tener todo en la vida? Riquezas, salud, empleo, plan de retiro. ¿De qué sirve hasta tener, de pronto tú hasta ya tienes listo dónde vas a ser sepultado? Ya está pagado, ya no debes nada. ¿Y de qué sirve si no eres salvo? ¿De qué sirve si el hombre tiene todo y ganare todo el mundo y perdiere su alma? Así es que en esta hora estamos enfrente de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Señor está haciendo la pregunta en esta hora. ¿Qué dices tú que soy yo? Él le dijo a los discípulos: bueno, eso es lo que dice el mundo. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y parece como que hubo un silencio ahí, porque ni los discípulos siquiera sabían claramente quién era Jesucristo.
Pero vino una revelación del cielo en el corazón de Pedro. Y Pedro dijo: Jesús, tú eres el ungido, el enviado, el designado. Tú eres el señalado. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Salvador del mundo. En otras palabras, tú eres nuestra única opción, nuestra única oportunidad de salvación. Tú eres el único que nos puede dar a nosotros vida eterna. Amén. ¿Por qué no pensar en esta hora en Jesucristo? ¿Por qué no piensas en Él un momento? ¿Quién es Él para ti? Si crees en esta hora, si eres capaz de creer en lo que Jesucristo vino a hacer por ti, que ya no tienes que pensar más por ofrenda a tu pecado, sino más confiar en Jesucristo. Cierra tus ojos un minuto, un momento ahí, habla con Jesús. Si no le conoces, dile: Señor, permíteme conocerte. Y si lo conoces, entonces adórale unos minutos. Y dile al Señor que tú estás agradecido por esa obra que Él ha hecho en ti. Dile: gracias. Gracias porque de no ser por tu manifestación, yo estaría perdido.